Si esta operación fallaba, no solo se perdería una captura, se consolidaría un mensaje irreversible de impunidad, uno que convertiría el lujo criminal en una burla pública al Estado y cerraría para siempre la puerta a quienes aún creían que ese imperio podía caer. La pregunta no era si podían detenerlo, sino qué pasaría si no lo hacían, porque cada minuto de duda significaba más dinero lavado, más lealtades compradas y más bajas invisibles en la contabilidad real del poder. Lo que estaba en juego no era un hombre ni una flota de autos, sino la credibilidad de un sistema entero frente a una estructura que había aprendido a esconderse a plena vista. El primer indicio no fue una orden ni una confesión. Fue una contradicción. Algo que no cuadraba entre lo que se mostraba y lo que se suponía que debía permanecer oculto. Nadie que haya sobrevivido tanto tiempo en la cúspide criminal comete errores por descuido. Los errores aparecen cuando el control se vuelve costumbre y la costumbre, exceso. Ese exceso fue visible para algunos y deliberadamente ignorado por otros, y ahí se abrió la primera grieta. Lo que parecía ostentación era, en realidad, una señal involuntaria, pero todavía no estaba claro quién la había visto primero ni quién decidió que ya no podía ignorarse. Mientras el discurso público hablaba de control y orden, en un plano paralelo se acumulaban decisiones silenciosas. Cada una implicaba un riesgo que no podía deshacerse. Seguir observando significaba permitir que el objetivo siguiera operando. Intervenir demasiado pronto podía destruir meses de trabajo invisible. Esa tensión no se resolvió de inmediato. Se sostuvo. Y en esa espera, alguien decidió no mirar a la persona, sino a su entorno, a sus movimientos secundarios, a lo que parecía accesorio. Ahí aparece la segunda duda que todavía no se explica. ¿Por qué no ir directo al líder y por qué permitir que siguiera creyendo que estaba a salvo? Lo que el público veía era una narrativa de éxito personal, una imagen de ascenso rápido y riqueza sin límites. Lo que no veía era la fragilidad estructural detrás de esa imagen, una dependencia absoluta de rutinas que ya no se cuestionaban. El lujo no era solo una recompensa, era una necesidad psicológica, una forma de demostrar control hacia dentro de su propia organización. Renunciar a eso habría sido aceptar una pérdida de poder, y esa renuncia nunca ocurrió. Esa decisión, aparentemente trivial, se convertiría más adelante en una de las más costosas de su vida, aunque en ese momento nadie podía afirmarlo con certeza. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. A medida que las señales se acumulaban, también lo hacía la presión. No desde afuera, sino dentro del propio aparato que debía actuar. Cada área veía un fragmento distinto del mismo problema y ninguno encajaba del todo. Había movimientos que sugerían protección, otros que indicaban descuido, y algunos que simplemente no tenían explicación lógica. Esa falta de coherencia era inquietante porque sugería algo más grande, una estructura que no dependía de una sola persona, pero que giraba alrededor de una figura central. La pregunta que quedó suspendida fue simple y peligrosa. Si caía esa figura, ¿cuántos más caerían con él y cuántos quedarían expuestos? El incidente que detonó todo no fue espectacular ni violento. Fue administrativo, casi invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué estaba buscando. Y sin embargo, una vez detectado, ya no había vuelta atrás. Ignorarlo habría significado aceptar que ciertas líneas no podían cruzarse nunca. Avanzar implicaba exponer métodos, recursos y decisiones que, de fallar, dejarían cicatrices internas difíciles de justificar. En ese punto, la operación dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación política y moral, aunque todavía no se pronunciara en esos términos. La figura del objetivo comenzó a reconfigurarse internamente. Ya no era solo un jefe criminal, sino un símbolo de hasta donde podía llegar una estructura paralela si no encontraba resistencia real. Cada paso que daba sin saberlo era observado, comparado y archivado, pero todavía no se entendía cuál sería el momento exacto de quiebre. Se sabía que vendría, pero no cuándo ni cómo. Esa incertidumbre obligó a tomar una decisión clave que permanece sin explicación en este punto: permitir que el objetivo siguiera acumulando visibilidad en lugar de frenarlo de inmediato. El despliegue aún no existía de forma tangible, pero la operación ya estaba en marcha. Personas que no se conocían entre sí trabajaban sobre la misma sombra, cada una convencida de tener solo una pieza menor del rompecabezas. Nadie tenía la imagen completa y eso no era un error, era una medida de contención. Si algo salía mal, el daño debía ser limitado. Si salía bien, la caída sería total. Esa lógica, fría y calculada, es la que explica por qué durante tanto tiempo pareció que nada estaba pasando. En el fondo, todos sabían que el margen de error era mínimo. No porque el objetivo fuera invencible, sino porque había construido su fortaleza sobre la percepción de invulnerabilidad. Romper esa percepción requería algo más que fuerza, requería precisión y paciencia. Lo que nadie dijo en voz alta, pero todos entendían, era que una intervención fallida no solo lo fortalecería a él,
sino que desalentaría cualquier intento futuro de enfrentarlo. Esa es la amenaza real que se cierne sobre esta historia y que todavía no se resuelve. Cuando finalmente se tomó la decisión de avanzar, no se hizo pública ni se celebró internamente. Fue una instrucción seca, limitada y compartida solo con quienes ya no podían retroceder. En ese instante, el objetivo seguía viviendo su rutina, convencido de que el ruido a su alrededor era solo admiración o envidia. No sabía que su imperio ya estaba siendo medido no por su tamaño, sino por sus puntos de falla. Y todavía queda una pregunta abierta que define todo lo que sigue. ¿Qué fue exactamente lo que permitió pasar de observar a actuar sin alertarlo, y quién asumió la responsabilidad final de apretar ese gatillo invisible? La decisión no se tomó en una sala llena ni quedó registrada en un documento formal. Fue una cadena de confirmaciones tácitas entre personas que entendían que, a partir de ese punto, cualquier marcha atrás tendría un costo mayor que el fracaso. No se trataba de acelerar, sino de no interrumpir un proceso que ya había superado el umbral de retorno. El objetivo aún no estaba rodeado, no había vehículos desplegados ni órdenes visibles, pero su margen de maniobra ya se estaba cerrando sin que él lo percibiera. Ese fue el verdadero inicio del incidente. El momento en que su libertad dejó de depender de sus decisiones y pasó a depender del silencio de otros. A simple vista, nada cambió. El flujo de dinero seguía, las apariciones públicas continuaban y la narrativa de poder intacto se reforzaba con cada gesto calculado. Pero por debajo de esa superficie, las variables comenzaron a alinearse de una forma que ya no admitía improvisación. Cada movimiento cotidiano empezó a tener un valor probatorio, cada trayecto repetido se convirtió en una oportunidad, y cada exceso dejó de ser un símbolo para transformarse en una pista. El error no fue cometerlos, sino creer que nadie estaba dispuesto a unirlos. En este punto surge una contradicción que resulta clave para entender lo que vendría después. Si el objetivo era tan visible, ¿por qué no actuar antes? La respuesta no es inmediata ni cómoda, porque implica aceptar que durante años la visibilidad fue tolerada. No por incapacidad, sino por cálculo. Había que demostrar algo más que culpabilidad. Había que desmontar una estructura completa sin generar un vacío que otros ocuparían al día siguiente. Ese equilibrio frágil explica la lentitud aparente y también el riesgo acumulado. Cada día que pasaba sin intervención aumentaba la presión sobre quienes observaban. La información empezó a cruzarse de manera informal antes de hacerlo de forma oficial. Coincidencias que dejaron de serlo, patrones que se repetían demasiado y señales que, vistas de forma aislada, no decían nada, pero juntas comenzaban a dibujar una imagen inquietante. Nadie hablaba aún de un golpe definitivo, pero ya se evaluaban escenarios de contención. El problema era que cualquier filtración, incluso involuntaria, podía desactivar todo el esfuerzo. La discreción se volvió más importante que la velocidad, y esa elección tendría consecuencias más adelante. Mientras tanto, el objetivo seguía reforzando su propio relato. Cada demostración de lujo no solo alimentaba su ego, también servía para enviar un mensaje interno de control absoluto. Esa necesidad de exhibición no fue interpretada como arrogancia, sino como dependencia. Dependencia de una imagen que debía renovarse constantemente para no perder efecto. Ahí se identificó una vulnerabilidad que aún no se explotaría, pero que quedó marcada como prioritaria. La pregunta ya no era si cometería otro error, sino cuándo y en qué contexto. La operación comenzó a adquirir una forma abstracta, más conceptual que material. No había un día señalado ni un punto de quiebre evidente, pero sí una certeza compartida. Cuando se activara, no habría margen para correcciones públicas. Cualquier paso en falso sería utilizado en contra del propio Estado. Por eso, cada decisión era revisada desde el impacto posterior, no desde la acción inmediata. Esa inversión de razonamiento ralentizó todo, pero también blindó el proceso frente a impulsos políticos o presiones externas. En paralelo, surgió una inquietud que nadie quiso formular directamente. ¿Y si el objetivo ya sospechaba? No había señales claras de alerta, pero tampoco se podía descartar que estuviera probando los límites, midiendo reacciones, evaluando silencios. Esa posibilidad obligó a reforzar compartimentaciones y a reducir al mínimo la cantidad de personas con visión global. La operación empezó a parecerse menos a una persecución y más a un juego de resistencia psicológica, donde ganar implicaba no revelar intención alguna. El incidente, entonces, no fue un evento aislado, sino una acumulación de decisiones pequeñas que empujaron a una inevitable colisión. Cada actor involucrado entendía que el desenlace no sería negociable. No habría acuerdos, exhibiciones mediáticas ni salidas graduales. Cuando se produjera el movimiento final, tendría que ser total, rápido y sin espacio para reinterpretaciones. Esa claridad es la que convierte esta historia en algo más que una captura, en una prueba de fuerza institucional. Hacia el cierre de este primer tramo, la situación ya estaba definida aunque el público no lo supiera. El objetivo continuaba moviéndose dentro de una normalidad cuidadosamente construida, mientras a su alrededor se ajustaban variables que él no controlaba.
No sabía que su mayor activo, aquello que lo hacía intocable ante sus propios ojos, se había convertido en el elemento central de su exposición. Y la pregunta que queda suspendida, la que determina todo lo que sigue, es concreta y aún sin responder. ¿Cuál fue el error específico que permitió pasar del seguimiento silencioso al despliegue irreversible sin que él pudiera reaccionar a tiempo? Ese error no fue un gesto impulsivo ni una traición interna evidente. Fue una decisión coherente dentro de su propia lógica de poder, y por eso resultó tan difícil de detectar al inicio. El objetivo no se expuso por descuido, sino por confianza acumulada. Confianza en que ciertos símbolos seguían funcionando como escudos y no como faros. Durante demasiado tiempo, esa suposición había sido correcta, y ahí reside el problema central. Cuando una estructura criminal sobrevive a todos sus ciclos de riesgo, empieza a confundir supervivencia con inmunidad. En el interior del aparato que lo observaba, esa confianza comenzó a leerse como una oportunidad. No porque facilitara una captura inmediata, sino porque permitía algo más profundo: reconstruir el mapa real de relaciones, flujos y dependencias. No interesaba únicamente detenerlo. Interesaba entender que lo sostenía y quiénes caerían cuando dejara de estar disponible. Ese enfoque amplió el alcance del incidente inicial y lo convirtió en algo más ambicioso y peligroso. Ya no se trataba de un individuo, sino de un sistema que debía ser desarticulado sin provocar una reacción en cadena fuera de control. A partir de ese momento, cada elemento visible pasó a tener un doble significado. Lo que para el objetivo era una demostración de estatus, para otros era una variable medible. Distancias, frecuencias, repeticiones. Nada de eso se tradujo aún en acción, pero sí en una certeza incómoda: el margen de sorpresa se estaba desplazando. Ya no estaba del lado de quien se exhibía, sino de quien observaba sin ser visto. Esa inversión es silenciosa y tarda en percibirse, incluso por quienes suelen anticiparse a todo. El riesgo más grande en esta fase no provenía del objetivo, sino del entorno institucional. Cuantos más indicios se acumulaban, mayor era la tentación de acelerar. Y acelerar habría significado cometer el único error verdaderamente imperdonable: intervenir sin haber cerrado todas las salidas posibles. Esa tensión interna generó fricciones que no trascendieron al exterior, pero que condicionaron cada decisión posterior. Mantener la operación en estado latente exigía disciplina absoluta y una tolerancia al desgaste que no todos estaban dispuestos a sostener. Mientras tanto, el objetivo reforzaba su rutina con la misma precisión que lo había llevado hasta ahí. No cambió recorridos, no redujo exposición, no alteró hábitos clave. Ese inmovilismo estratégico fue interpretado de dos maneras opuestas. Para algunos, era una señal de que no sospechaba nada. Para otros, podía ser exactamente lo contrario: una demostración calculada de normalidad. Esa ambigüedad alimentó una de las dudas más críticas del proceso y retrasó una definición que, de tomarse mal, habría comprometido todo el trabajo previo. El incidente empezó a adquirir una dimensión que ya no dependía únicamente de resultados operativos. Había una expectativa implícita de que, si se avanzaba, debía hacerse de una forma que no dejara espacio a narrativas alternativas. No bastaba con capturar, había que hacerlo de manera que el mensaje fuera inequívoco. Eso elevó el estándar y, con él, el nivel de presión sobre quienes debían ejecutar la decisión final. Fallar no solo implicaba liberar al objetivo, sino validar su discurso de invulnerabilidad. En este punto, la operación se sostenía sobre una paradoja. Para ser efectiva, debía permanecer invisible. Para ser irreversible, debía ser contundente. Resolver esa contradicción fue el verdadero desafío del bloque inicial, aunque todavía no se manifestara de forma abierta. Cada ajuste silencioso acercaba el momento de ruptura, pero también aumentaba el costo de cualquier error humano, técnico o político. No había margen para interpretaciones ni segundas oportunidades. El objetivo, ajeno a ese cálculo, seguía acumulando señales de poder que ya no cumplían su función original. Lo que antes disuadía ahora atraía atención no deseada. Esa transición no ocurre de un día para otro, se construye lentamente, hasta que resulta imposible distinguir cuándo se cruzó la línea. Para cuando esa línea se hizo evidente, ya no era relevante advertirlo. El proceso había avanzado demasiado como para detenerse. Así se cierra este primer bloque, con una operación que aún no se ve, un objetivo que todavía se siente intocable y una estructura institucional que ha decidido asumir el costo total de lo que viene. Nada se ha ejecutado públicamente, pero todo lo esencial ya está en movimiento. Y la pregunta que permanece abierta, la que define el siguiente paso, es simple y devastadora. ¿En qué momento exacto el exceso dejó de ser protección y se convirtió en la evidencia que permitiría activar el despliegue sin retorno? Ese momento no fue anunciado ni reconocido como tal. No hubo alarma interna ni reacción inmediata. El exceso se volvió evidencia cuando dejó de necesitar explicación. Cuando ya no era posible justificarlo como excepción, coincidencia o ruido. Ahí es donde la observación pasiva se transformó en confirmación operativa. No porque se hubiera descubierto algo nuevo, sino porque lo que ya estaba a la vista empezó a repetirse con una regularidad que anulaba cualquier duda razonable. A partir de ese punto, seguir mirando sin actuar se volvió una forma de complicidad involuntaria. La transformación fue silenciosa, pero definitiva. Lo que hasta entonces se había tratado como información sensible pasó a considerarse material accionable.
Eso no significó intervenir de inmediato, sino cambiar la lógica interna de trabajo. Las decisiones dejaron de evaluarse en función de si eran suficientes y comenzaron a evaluarse en función de si eran necesarias. Ese giro es crítico porque redefine el riesgo aceptable. Ya no se trataba de proteger la operación, sino de preparar el terreno para un movimiento que no admitiría fallas visibles. En ese tránsito ocurrió algo que no suele contarse. La figura del objetivo dejó de analizarse como un problema aislado y empezó a entenderse como un vector. Cada uno de sus movimientos tenía consecuencias indirectas sobre otros actores que aún no estaban en el radar público. Ese descubrimiento elevó el peso de la operación a un nivel que ya no podía manejarse como un caso más. No se dijo abiertamente, pero todos lo entendieron. Si se avanzaba, el impacto sería transversal, y si se retrocedía, el costo sería permanente. El objetivo seguía confiando en la solidez de su entorno. Esa confianza no era ingenua, se apoyaba en años de experiencia esquivando amenazas reales. Por eso, cuando algunos signos menores comenzaron a cambiar, no los interpretó como advertencias. La ausencia de reacción visible reforzó su lectura de normalidad. Esa es una de las ironías centrales de este tipo de historias. Cuanto más disciplinada es la observación, más segura se siente la persona observada. Y esa seguridad es la que permite cerrar el cerco sin generar resistencia anticipada. Dentro de la estructura que preparaba el despliegue, se asumió algo que raramente se explicita. El golpe no podía ser parcial. No podía ser simbólico ni correctivo. Tenía que ser definitivo, no por severidad, sino por claridad. Cualquier ambigüedad sería explotada en su contra. Esa premisa condicionó cada paso siguiente, incluso aquellos que aún no se habían definido. El margen de error se redujo a cero no por exigencia externa, sino por necesidad estratégica. A medida que esa convicción se asentaba, también crecía una inquietud difícil de ignorar. No todos los factores estaban bajo control. Había variables que no respondían a planificación alguna, decisiones humanas, interpretaciones erróneas, reacciones imprevistas. La fortaleza del objetivo no residía solo en su estructura, sino en su capacidad para adaptarse rápidamente cuando algo se movía fuera de lo previsto. Neutralizar esa ventaja exigía algo más que información, exigía sincronía absoluta. Ese requisito explica por qué, durante este tramo, la operación parece avanzar sin moverse. Cada ajuste interno era una forma de ganar tiempo sin perder iniciativa. Cada silencio prolongado era una prueba de resistencia. No se buscaba cansar al objetivo, sino asegurar que, cuando llegara el momento, no tuviera espacio para reorganizarse. Esa lógica es incómoda, incluso para quienes la ejecutan, porque obliga a convivir con la certeza de que el desenlace ya está decidido, aunque aún no tenga forma visible. El incidente inicial, aquel que parecía menor y casi accidental, había cumplido su función. Ya no importaba como hecho aislado, sino como punto de no retorno. Todo lo que vino después se construyó sobre esa base, incluso las dudas y las discusiones internas. En este punto, la operación dejó de ser reactiva. Pasó a ser proactiva, aunque todavía no se manifestara en el terreno. El cambio es sutil, pero fundamental. Así, el primer bloque se acerca a su cierre con una certeza que aún no se verbaliza públicamente. El objetivo sigue moviéndose dentro de una normalidad que ya no le pertenece. La estructura que lo rodea ha sido medida, sus rutinas mapeadas y sus excesos reinterpretados. Nada ha ocurrido todavía, pero todo lo necesario para que ocurra ya está definido. Y queda abierta una última pregunta, más incómoda que las anteriores, que empuja al siguiente tramo de la historia. ¿Quién será el primero en romper el silencio operativo y convertir esta vigilancia acumulada en una acción que ya no podrá ocultarse? Ese silencio no se rompió por impulso ni por presión externa. Se rompió porque sostenerlo más tiempo habría expuesto una debilidad distinta, la incapacidad de transformar información en control real. Cuando una estructura observa demasiado sin actuar, deja de ser sigilosa y empieza a ser predecible. Ese riesgo fue identificado antes que el objetivo pudiera intuirlo. La decisión de avanzar no se expresó como una orden directa, sino como un consenso operativo tácito. Ya no se trataba de si se podía seguir esperando, sino de cuánto daño produciría hacerlo. En ese punto, la vigilancia dejó de ser un fin en sí mismo y pasó a ser una herramienta de sincronización. Cada área sabía que debía confirmar, que debía sostener y, sobre todo, que no debía alterar. El error más común en operaciones de este tipo es creer que el momento decisivo es el despliegue visible. En realidad, el momento crítico ocurre antes, cuando se decide que no habrá marcha atrás aunque surjan imprevistos. Esa aceptación previa es la que define el éxito o el colapso posterior. El objetivo, mientras tanto, seguía acumulando señales que reforzaban su autopercepción de control. No hubo intentos de fuga, ni cambios drásticos, ni gestos defensivos. Eso confirmó una hipótesis inquietante. No se sentía amenazado porque nunca había sido confrontado de verdad. Esa ausencia de fricción histórica había creado una falsa sensación de permanencia. Y esa permanencia, paradójicamente, lo había vuelto rígido. La rigidez es letal cuando el entorno cambia sin aviso. La estructura que se preparaba para actuar entendió algo esencial en este tramo final del bloque inicial. No era necesario sorprender al objetivo con violencia o espectacularidad.
Bastaba con intervenir en el punto exacto donde su capacidad de respuesta fuera nula. Eso requería conocer no solo sus movimientos, sino su psicología operativa. ¿Qué esperaba que ocurriera y, sobre todo, que no concebía como posible? Ahí se encontraba la verdadera ventana de acción. Ese análisis no se resolvió de inmediato. Generó discusiones internas, dudas legítimas y una última resistencia a cerrar el círculo. No porque faltara información, sino porque la magnitud del impacto empezaba a ser evidente. Lo que estaba por activarse no afectaría solo a una persona ni a su entorno directo. Reconfiguraría equilibrios que habían permanecido estables durante demasiado tiempo. Asumir esa consecuencia fue el último paso antes de avanzar. Cuando finalmente se aceptó ese escenario, la operación cambió de estado. No hubo anuncio ni filtración. Simplemente, ciertas opciones dejaron de estar sobre la mesa. La observación pasó a segundo plano y la preparación tomó el control absoluto. Desde ese momento, cada minuto contaba, no para acelerar, sino para no alterar nada antes del golpe. El objetivo seguía viviendo su rutina, ajeno a que ya no estaba siendo evaluado, sino encuadrado. Así concluye el primer bloque de esta historia. Con un imperio que aún parece intacto, un objetivo que todavía se mueve con confianza y una estructura estatal que ha decidido asumir el costo total de la confrontación. No hay sirenas, no hay detenciones visibles, no hay declaraciones. Solo una certeza silenciosa. El exceso que construyó su poder ha sido convertido en la llave que permitirá cerrarlo todo de una vez. Y la pregunta que empuja inevitablemente al siguiente bloque queda planteada sin rodeos. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Cómo llegó a construir un dominio tan visible y por qué creyó que esa visibilidad nunca se volvería en su contra? Creerlo fue su último acto de coherencia interna. Durante años, la visibilidad había funcionado como un mecanismo de protección, no porque ocultara, sino porque normalizaba. Cuando algo se repite lo suficiente sin consecuencias, deja de parecer peligroso. Ese principio, tan simple como devastador, explica por qué el objetivo nunca intentó reducir su exposición. Habría sido admitir que algo estaba cambiando, y aceptar ese cambio implicaba reconocer que ya no controlaba todas las variables. Esa admisión jamás ocurrió. En el plano operativo, esa negación fue interpretada como una ventaja estratégica. No porque facilitara una detención inmediata, sino porque eliminaba la necesidad de forzar escenarios artificiales. No hubo que empujarlo a cometer errores, bastó con permitir que siguiera siendo quien siempre había sido. Esa continuidad fue la que permitió establecer patrones con un nivel de certeza que no admite defensas posteriores. Cuando la conducta es consistente, deja de ser explicable y pasa a ser atribuible. La tensión en este punto no provenía de lo que faltaba por saber, sino de lo que ya se sabía y no podía ignorarse. Cada confirmación añadía peso a una decisión que ya no podía dilatarse sin consecuencias institucionales. No actuar habría significado aceptar un límite tácito al ejercicio del poder estatal. Actuar implicaba exponer capacidades, asumir costos y enfrentar reacciones que no todos podían prever. Esa disyuntiva marcó el cierre definitivo de la fase de observación. El objetivo seguía moviéndose dentro de una narrativa de éxito que él mismo había construido y reforzado. No había señales de repliegue ni de cautela adicional. Esa estabilidad aparente fue el último dato que necesitaban quienes estaban del otro lado. No porque garantizara un resultado, sino porque eliminaba una variable crítica, la sorpresa inversa. Ya no existía la posibilidad de que él anticipara el golpe. El cerco estaba cerrado antes de hacerse visible. En ese instante, la operación dejó de pertenecer al terreno de la hipótesis. Todo lo que vendría después dependería de una ejecución precisa, pero el resultado estratégico ya estaba definido. El imperio no caería por una traición interna ni por un error aislado, sino por la suma de decisiones correctas tomadas en el momento equivocado para quien creyó que nunca sería observado de verdad. Esa es la ironía central que atraviesa esta historia. El primer bloque termina aquí, sin acción visible pero con consecuencias ya selladas. La vigilancia ha cumplido su función, el silencio ha sido roto internamente y el exceso ha sido convertido en evidencia. El objetivo aún no lo sabe, pero su margen de control se ha reducido a cero. Lo único que falta es entender quién es realmente este hombre detrás del símbolo, cómo construyó un poder tan ostentoso sin ser detenido antes y qué errores personales lo colocaron exactamente en el centro de una operación que ya no admite marcha atrás. Esa respuesta abre el siguiente tramo, donde el perfil deja de ser una abstracción y se convierte en el origen de su propia caída.